Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que subimos cada semana. Bien, hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejo, todos bienvenidos. Vamos a comenzar hoy con el estudio, con esta charla tan importante que toca un tema que todos los seres en algún momento en su vida seguramente atraviesan o atravesarán. Vamos a presentar la crisis existencial a la luz del espíritu inmortal en este nuevo eje temático de la presentación del mundo espiritual. Vamos ahora, antes que nada, a invitarlos a todos a unirnos en pensamiento, a unirnos en un mismo sentimiento que nos permita elevarnos y acercarnos al Padre Celestial de todos nosotros, a Dios, para pedirle la presencia del amado Maestro Jesús, de los guías espirituales, de cada uno de nuestros espíritus guías, para que puedan inspirarnos, protegernos, ayudarnos a comprender estas preguntas que son tan importantes para nuestras almas y para poder darle ese significado a la vida y a la existencia acorde con la armonía y la sabiduría con la que Dios gobierna el universo. Vamos así a dar gracias por todo el apoyo del mundo espiritual durante esta jornada de estudio y de reflexión. Agradecemos esta posibilidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús, difundiendo la doctrina espírita. Que así sea. Que así sea. El primer tema que abordaremos es el de la crisis existencial, un tema que aqueja a muchos seres y no siempre se encuentran las respuestas deseadas. Es por eso que lo abordaremos aquí desde diversas aristas, de la mano de este filósofo del espiritismo, León Denis, y de las sabias reflexiones de Allan Kardec a la luz del espiritismo. Nos hacemos muchas preguntas y a lo largo de todo este tiempo hemos aprendido a preguntar: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos en la Tierra? Desde tiempos remotos, estas preguntas existenciales han marcado el devenir de la humanidad. Necesitamos darle un significado a nuestra existencia, sentirnos seguros de que estamos en lo correcto y que sabemos perfectamente qué significa la vida, nuestra existencia, lo que pasará en un futuro. Desde que el hombre ha pisado la tierra, ha tenido que tomar conciencia de sus cualidades, pero también conocer sus propios límites derivados de su condición humana. A partir de entonces, y a medida que fue evolucionando y perfeccionando su raciocinio, comenzó a hacerse preguntas que han sido objeto de los pensamientos de grandes filósofos y de las que las religiones también han hecho lo propio, dejando en sus libros sagrados sus diferentes visiones. Por su parte, la ciencia empírica ha ido respondiendo los interrogantes desde la realidad observada. Cuestionarnos nuestra existencia no constituye en sí un problema. El problema surge con las respuestas que de ello se deriva. Las diferentes respuestas han derivado en una crisis producto de la oposición de dos sistemas preponderantes, el religioso y el materialista, llevando a la humanidad imperiosa necesidad de una nueva conquista, la conquista interior del ser. Vamos ahora a abordar desde diferentes puntos de vista el análisis
de nuestra sociedad actual, de los momentos que vivimos, de las interacciones que tenemos, de cómo estamos viviendo hoy en día. Y esto lo abordaremos desde el punto de vista, por supuesto, del espiritismo. Del examen precedente resulta que dos sistemas contradictorios y enemigos se reparten en el mundo del pensamiento. Nuestra época es, desde este punto de vista, una época de turbación y de transición. La fe religiosa se entibia y las grandes líneas de la filosofía del porvenir no se aparecen aún más que a una minoría de los indagadores. Ciertamente, la época en que vivimos es grande por la suma de los progresos realizados. La civilización moderna, poderosamente provista de medios, ha transformado la faz de la tierra, ha aproximado los pueblos, suprimiendo las distancias. La instrucción ha sido difundida, las instituciones han mejorado, el derecho ha reemplazado al privilegio y la libertad triunfa sobre espíritu de rutina y el principio de autoridad. Una gran batalla se libra entre el pasado, que no quiere morir, y el porvenir, que se esfuerza por nacer a la vida. Sin embargo, si los progresos de orden material y de orden intelectual son notables, el avance moral es nulo. En ese punto, el mundo parece más bien retroceder. Las sociedades humanas, febrilmente absorbidas por las cuestiones políticas, por las empresas industriales y financieras, sacrifican al bienestar sus intereses morales. Si la obra de la civilización se nos presenta bajo magníficos aspectos, como todas las cosas humanas, también presenta sombras. Sin duda ha mejorado en una cierta medida las condiciones de la existencia, pero ha multiplicado las necesidades en fuerza de satisfacerlas, aguzando los apetitos y los deseos, ha favorecido al sensualismo y ha aumentado la depravación. El amor al placer, al lujo y a las riquezas se ha hecho cada vez más ardiente. Se quiere adquirir o se quiere poseer a toda costa. De ahí esas especulaciones vergonzosas que se entablan a plena luz. De ahí ese decaimiento de los caracteres y de las conciencias, ese culto ferviente que se rinde a la fortuna, verdadero ídolo cuyos altares han reemplazado a los de las divinidades caídas. La ciencia y la industria han centuplicado las riquezas de la humanidad, pero esas riquezas no han aprovechado directamente más que a una débil parte de sus miembros. La suerte de los insignificantes ha continuado siendo precaria, y la fraternidad tiene más bien su puesto en los discursos que en los corazones. En medio de las ciudades opulentas se puede aún morir de hambre. ¿Deben verse en ese estado de cosas los efectos del contagio, de ese ambiente, de los malos ejemplos recibidos desde la infancia, la falta de firmeza de los padres y la ausencia de educación en la familia? Hay todo eso y mucho más. Nuestros males provienen de que, a pesar del progreso de la ciencia y del desenvolvimiento de la instrucción, el hombre se ignora aún a sí mismo, sabe poco de las leyes del universo, no sabe nada de las fuerzas que están en él. El conócete a ti mismo, del filósofo griego, ha continuado siendo para la mayoría inmensa de los humanos una llamada estéril. Como no lo sabía hace 20 siglos, menos quizás el hombre de hoy no sabe lo que es, de dónde viene, a dónde va, cuál es el objeto real de la existencia. Ninguna enseñanza ha venido a proporcionarle la noción exacta de su papel en este mundo ni de sus destinos. El espíritu humano flota, indeciso, entre las solicitudes de dos potencias. De un lado,
Las religiones, con su cortejo de errores y de supersticiones, su espíritu de dominación y de intolerancia, pero también con los consuelos de los cuales son el origen y los débiles resplandores que han conservado de las verdades primordiales. Del otro lado de la ciencia materialista, en sus principios como en sus fines, con sus frías negaciones y su inclinación desmedida al individualismo, pero también con el prestigio de sus descubrimientos y de sus beneficios, y estas dos cosas, la religión sin pruebas y la ciencia sin ideal, se desafían, se acercan, se combaten sin poder vencerse, pues cada una de ellas responde a una necesidad imperiosa del hombre, la una hablando a su corazón y la otra dirigiéndose a su espíritu y a su razón. En medio de esta confusión de ideas, la conciencia ha perdido su camino. Las consecuencias de este conflicto se dejan sentir en todas partes, en la familia, en la enseñanza y en la sociedad. La filosofía misma, al dirigirse solamente a algunas inteligencias abstractas, abdica sus derechos sobre la vida social y pierde toda influencia. ¿Cómo saldrá la humanidad de ese estado de crisis? Solo existe para eso un medio: hallar un terreno de conciliación donde las dos fuerzas enemigas, el sentimiento y la razón, puedan unirse para el bien y la salvación de todos. Porque todo ser humano lleva en sí esas dos fuerzas bajo el imperio de las cuales piensa y obra alternativamente. Y lo que se produce en cada uno de nosotros se manifiesta en la sociedad entera y causa la perturbación moral de la cual sufre aquella. Para poner fin a esto, es preciso que se haga la luz a los ojos de todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, hombres, mujeres y niños. Es preciso que una nueva enseñanza popular venga a iluminar las almas acerca de su origen, sus deberes y su destino. La idea de que el hombre se forma del universo, de sus leyes, del papel que él desempeña en este vasto teatro, resalta en toda su vida e influye en sus determinaciones. Según esta idea, se traza un plan de conducta, se fija un fin y marcha hacia él. Así, pues en vano trataríamos de eludir estos problemas. Se presentan ellos mismos en nuestro espíritu, nos dominan, nos envuelven en sus profundidades, forman el eje de toda la civilización. Cada vez que una concepción nueva del mundo y de la vida penetra en el espíritu humano y se infiltra poco a poco en todos los ambientes, el orden social, las instituciones y las costumbres se resienten inmediatamente. Estas doctrinas materialistas han producido en unos el desaliento, en otros un recrudecimiento de la codicia. En todas partes han promovido el culto al oro y a la carne. Bajo su influencia se ha educado una generación desprovista de ideales, sin fe en el porvenir, dudando de todo y de sí misma. Las religiones dogmáticas nos conducían al arbitrario y al despotismo. El materialismo conduce lógicamente, inevitablemente, a la anarquía y al nihilismo. Por eso es por lo que debemos considerarlo como un peligro, como una causa de decadencia y de abatimiento. Una sociedad sin esperanza, sin fe en el porvenir, es como un hombre perdido en el desierto, como una hoja muerta que rueda a merced del viento. Es bueno combatir la ignorancia y la superstición, pero es preciso reemplazarlas por las creencias racionales, para caminar con paso firme en la vida, para preservarse de los desfallecimientos y de las caídas. Se necesita una convicción robusta, una fe que nos eleve por encima del mundo material. Se necesita ver la finalidad
y tender directamente hacia ella. El arma más segura en el combate terrenal es una conciencia recta e iluminada. Mas si la idea de la nada nos domina, si creemos que la vida no tiene mañana y que en la muerte termina todo, entonces, para ser lógicos, el cuidado de la existencia material y el interés personal habrán de oponerse a todo otro sentimiento. Poco nos importa un porvenir que no habremos de conocer. ¿A título de qué se nos hablará de progreso, de reformas, de sacrificios, si no hay para nosotros más que una existencia efímera? No debemos hacer más que aprovecharnos de la hora presente, dedicarnos a los placeres y abandonar los deberes y los sufrimientos. Tales son los razonamientos a que conducen forzosamente las teorías materialistas, razonamientos que oímos formular y que debemos aplicar todos los días a nuestro alrededor. ¿Cuántos estragos no han de producir semejantes doctrinas en medio de una rica civilización, ya muy desarrollada en el sentido del lujo y de los goces físicos? Sin embargo, no todo ideal está muerto. El alma humana tiene a veces el sentimiento de su miseria, de la insuficiencia de la vida presente y de la necesidad del más allá. En el pensamiento del pueblo, una especie de intuición subsiste. Engañado durante siglos, se ha tornado incrédulo con respecto a todo dogma, pero no es escéptico. Ahora vamos a analizar, luego de haber justamente presentado todo este pensamiento, esta profundización de esta idea, a conocer el materialismo. Y vamos a profundizar en este mismo línea filosófico, en esta misma profundización de pensamientos y de ideas concatenadas para poder hacer este uso del raciocinio. El hombre ha adelantado muchísimo. Esta es una cuestión innegable. Sin embargo, es necesario convenir que ese progreso se realizó más acentuadamente en el sentido intelectual por sobre el aspecto moral. ¿Por qué sucede esto? Porque la moral y la inteligencia son dos caminos que rara vez marchan juntos. Cuando el hombre da unos pasos adelante en uno de ellos, se retrasa en el otro. La humanidad ha llegado a una etapa en que las ciencias, artes e industrias alcanzaron un límite hasta hoy desconocido. La satisfacción que de ello puede extraerse es bastante para la vida material, sin embargo, no alcanza para lograr la plenitud, dejando en cambio un vacío para el alma. El ser humano, quizás de manera un tanto arrogante, comenzó a imaginar un mundo en el que todo podía estar bajo su control, incluso manejando ideas como la inmortalidad, en donde la ciencia consiguiera curar todas las enfermedades y se pudiera conseguir que el ser humano no envejeciera. Sin embargo, y a pesar del complejo panorama, el ser humano continúa aspirando a algo superior. Sueña con instituciones más perfectas, desea la vida y la felicidad, la igualdad y la justicia para todos. Mas, ¿cómo alcanzar todo eso si siguen imperando los vicios en la sociedad, principalmente el egoísmo? Cuando la humanidad penetra desde cualquier punto de vista en el dominio de las exageraciones, una reacción vigorosa se produce tarde o temprano. Los excesos provocan excesos contrarios. Tras siglos de sumisión y de fe ciega, el mundo, harto del sombrío ideal de Roma, se ha vuelto a lanzar hacia la doctrina de la nada. Las afirmaciones temerarias han dado lugar a negaciones furiosas. Se ha entablado el combate y la piqueta del materialismo
ha abierto una brecha en el edificio católico. Las ideas materialistas ganan terreno. Al rechazar los dogmas de la Iglesia como inaceptables, un gran número de espíritus cultivados han desertado al mismo tiempo de la causa espiritualista y de la creencia de Dios. Apartando las concepciones metafísicas, han buscado la verdad en la observación directa de los fenómenos, en lo que se ha convenido en llamar el método experimental. Pueden resumirse así las doctrinas materialistas. Todo es materia. Cada molécula tiene sus propiedades inherentes, en virtud de las cuales se ha formado el universo con los seres que contiene. La idea de un principio espiritual es una hipótesis. La materia se gobierna por sí misma, mediante leyes fatales y mecánicas. Es eterna, pero solo ella es eterna. Procedente del polvo, nosotros volveremos al polvo. Lo que llamamos alma, el conjunto de nuestras facultades intelectuales, la conciencia, no es más que una función del organismo, y se desvanece cuando llega la muerte. El pensamiento es una secreción del cerebro, ha dicho Carl Vogt, y el mismo autor añade: las leyes de la naturaleza son fuerzas inflexibles, no conocen la moral ni la benevolencia. Si la materia es todo, ¿qué es entonces la materia? Los mismos materialistas no sabrían decirlo, pues la materia, en cuanto se la analiza en su esencia íntima, se escapa, desaparece y huye con un espejismo engañoso. La materia, en cuanto se la examina de cerca, se desvanece como el humo. No tiene más que una realidad aparente y no puede ofrecernos ninguna base de certidumbre. No hay realidad permanente más que en el espíritu. Solo a él se revela el mundo en su unidad viviente y en su eterno esplendor. Solo él puede gustar y comprender la armonía. En el espíritu es donde el universo se conoce, se refleja y se posee. El espíritu es más aún, es la fuerza oculta, la voluntad que gobierna y dirige la materia. Mens Ashiat Molem, y le da vida. Todas las moléculas, todos los átomos, hemos dicho, se agitan y se renuevan incesantemente. El cuerpo humano es como un torrente vital en el que las aguas suceden a las aguas. Cada partícula es reemplazada por otras partículas. El cerebro mismo está sometido a estos cambios y nuestro cuerpo entero se renueva en el transcurso de algunos años. No puede decirse que el cerebro produce el pensamiento. No es más que el instrumento de él. A través de las modificaciones perpetuas de la carne se mantiene nuestra personalidad y con ella nuestra memoria y nuestra voluntad. Hay en el ser humano una fuerza inteligente y consciente que regula el movimiento armonioso de los átomos materiales, según las necesidades de la existencia, un principio que domina la materia y sobrevive a ella. Lo mismo ocurre con las cosas consideradas en el conjunto. El mundo material no es más que el aspecto exterior, la apariencia cambiante, la manifestación de una realidad substancial y espiritual que se encuentra dentro de él. Del mismo modo que el yo humano no está en la materia variable, sino en el espíritu. El yo del universo no está en el conjunto de los globos y de los astros que lo componen, sino en la voluntad oculta, en la potencia invisible e inmaterial, que dirige a sus secretos, resortes y regulación de su evolución. La ciencia materialista no ve más que un lado de las cosas. En su impotencia para determinar las leyes del universo y de la vida, después de haber proscrito la hipótesis, se ve obligada a volver a ella y a salir de la experiencia para dar una explicación de las leyes naturales. Jules Soury, uno de los escritores materialistas más autorizados, no vacila en confesar esta contradicción en su análisis de los trabajos de Haeckel.
No podemos conocer nada, dice, de la constitución de la materia. Si el mundo no fuese más que un compuesto de materia gobernada por la fuerza ciega, es decir, por la casualidad, no se veda esa sucesión regular y continua de los mismos fenómenos produciéndose según el orden establecido. No se vería esa adaptación inteligente de los medios al fin, esa armonía de las leyes, de las fuerzas, de las proporciones que se manifiestan en toda la naturaleza. La vida sería un accidente, un hecho de excepción y no de orden general. No se podría explicar esa tendencia, ese impulso que en todas las edades del mundo, desde la aparición de los seres elementales, dirige la corriente vital, por progresos sucesivos, hacia formas cada vez más perfectas, ciega, inconsciente, sin finalidad. ¿Cómo podría la materia diferenciarse, desenvolverse en el plano grandioso cuyas líneas aparecen a todo observador atento? Los progresos de la geología y de la antropología prehistórica han arrojado vivas luces sobre la historia del mundo primitivo, pero es un error que los materialistas hayan creído encontrar en la ley de la evolución de los seres un punto de apoyo, un auxilio para sus teorías. Una cosa esencial se desprende de estos estudios: la certidumbre de que la fuerza ciega no domina en ninguna parte de una manera absoluta. Por el contrario, es la inteligencia, la voluntad, la razón quienes triunfan y reinan. La fuerza brutal no ha bastado para asegurar la conservación y el desarrollo de las especies. De todos los seres, el que ha tomado posesión del globo y ha dominado la naturaleza no es el más fuerte, no es el mejor armado físicamente, sino el mejor dotado desde el punto de vista intelectual. A partir de su origen, el mundo se encamina hacia un estado de cosas cada vez más elevado. La ley del progreso se afirma a través de los tiempos, en las transformaciones sucesivas del globo y en las etapas de la humanidad. Una finalidad se revela en el universo, una finalidad hacia la cual marcha todo. Todo evoluciona, los seres como las cosas, y esta finalidad es el bien, es el mejoramiento. La historia de la Tierra es el testimonio más elocuente de ello. Se nos objetará sin duda que la lucha, el sufrimiento y la muerte están en el fondo de todo. Responderemos que el esfuerzo, la lucha y el sufrimiento son las condiciones mismas del progreso. En cuanto a la muerte, no es la nada, como lo demostraremos más adelante, sino la entrada del ser en una fase nueva de evolución. Del estudio de la naturaleza y de los anales de la historia se deduce un hecho capital. Hay una causa en todo cuanto existe. Para conocer esta causa, es preciso elevarse por encima de la materia hasta el principio intelectual, hasta la ley viviente y consciente que nos explica el orden del universo, como las experiencias de la psicología moderna nos explican el problema de la vida. Qué fascinante. Vamos a estar cada vez más profundizando en este concepto de ese ser inmortal que nos viene a revelar justamente la doctrina espírita, a través de un pensamiento lógico, razonado y sucesivo. Vamos a profundizar ahora las consecuencias morales del materialismo. ¿A qué nos conlleva? Los últimos siglos han sido testigos de un avance sin precedentes del materialismo frente al espiritualismo. ¿Por qué el materialismo tiende a sustituir la fe? ¿Acaso porque hasta el presente la fe no raciocina? Porque dice ella, creed, al tiempo que el materialismo expresa raciociná. Sofismas, que, buenos o malos, son razón suficiente para que, según la opinión de muchos, corra con la ventaja sobre aquellas otras que ningún argumento ofrecen.
Así entonces, ante la inseguridad de su futuro, después de la muerte, el hombre se dice: aprovechemos el presente. ¿Qué beneficio me proporcionan mis semejantes? ¿Por qué me voy a sacrificar por ellos? Son mis hermanos, se dice, pero ¿de qué me pueden servir hermanos que perderé para siempre, que mañana van a estar tan muertos como yo mismo? Finalmente se pregunta: ¿qué somos los unos para con los otros? Muy poco, si una vez muertos no queda nada de nosotros. ¿De qué serviría que me imponga privaciones por el porvenir de mis semejantes? ¿Qué compensación voy a lograr si todo terminará cuando muera? Vale preguntarse entonces si con semejantes ideas es posible fundar una sociedad sobre las bases de la fraternidad, ya que el egoísmo es la consecuencia natural de una posición como esta, donde de acuerdo con ello cada uno trata de lograr lo mejor para sí. Pero esa parte mejor es siempre el más fuerte el que se la lleva. El débil, por su parte, pensará: seamos egoístas, puesto que los demás lo son. Pensemos solo en nosotros, dado que los demás no piensan más que en ellos mismos. Mientras tanto, la incredulidad deja como rastro un mar de inquietudes. Si es cómodo al hombre entregarse a las ilusiones, no puede por ello llevar y evitar pensar en algún momento sobre lo que le deparará en el futuro. Querría tener la certeza, pero no la encuentra. Entonces, fluctúa y duda, y esta incertidumbre lo mortifica. Se juzga, sobre todo, una doctrina filosófica por sus consecuencias morales, por los efectos que produce sobre la vida social. Consideradas desde este punto de vista, las teorías materialistas basadas en el fatalismo son incapaces de servir de móvil a la vida moral, de sanción a las leyes de la conciencia. La idea totalmente mecánica que dan del mundo y de la vida destruye la noción de libertad y, por consiguiente, la de responsabilidad. Hacen de la lucha por la existencia una ley inexorable, en virtud de la cual los débiles deben sucumbir a los golpes de los fuertes. Una ley que proscribe para siempre de la tierra el reinado de la paz, de la solidaridad y de la fraternidad humana. Al penetrar en los espíritus, no pueden conducir más que a la indiferencia y al egoísmo de los felices, a la desesperación y a la violencia de los desheredados, y a la desmoralización de todos. Sin duda hay materialistas honrados y ateos virtuosos, pero no como consecuencia de una aplicación de sus doctrinas. Si lo son, es a pesar de sus opiniones y no a causa de ellas, por un impulso secreto de su naturaleza, y porque sus conciencias han sabido resistir a todos los sofismas. Si no hay en el universo razón, ni justicia, ni amor, nada más que la fuerza ciega, oprimiendo a los seres y a los mundos bajo el yugo de una fatalidad sin pensamiento, sin alma y sin conciencia, entonces el ideal, el bien, la belleza moral son otras tantas ilusiones y mentiras. No se trata ya de eso, sino de la realidad brutal. No es en el deber, sino en el placer donde el hombre debe dar la finalidad de la vida y, para realizarla, debe pasar por encima de toda vana sentimentalidad. Si venimos de la nada para volver a la nada, si la misma suerte, el mismo olvido espera al criminal y al sabio, al egoísta y al hombre abnegado, si según las combinaciones de la casualidad, unos deben estar sujetos exclusivamente a la pena y otros al placer y al honor, entonces es preciso atreverse a proclamarlo. La esperanza es una quimera. No hay ya consuelos para los afligidos, ni justicia para las víctimas de la suerte. La humanidad camina llevada por el movimiento del globo,
sin finalidad, sin claridad, sin ley moral, renovándose por el camino del nacimiento y por la muerte, dos fenómenos entre los cuales el ser se agita y pasa sin dejar más huella que una centella en la noche. Pero el sentido común nos dice, por el contrario, que si la inteligencia y el amor al bien y a lo bello están entre nosotros, es preciso que provengan de una causa que los posee en un grado superior. Si el orden se manifiesta en todas las cosas, si un plan se revela en el mundo, es que un pensamiento los ha elaborado, que una razón los ha concebido. No insistamos en problemas cuyo examen hemos de reanudar más adelante, y hagamos referencia a una doctrina que tiene muchos puntos de contacto con el materialismo. Queremos hablar ahora del positivismo. El hombre ya no cree en simples palabras. Tiene aspiraciones de raciocinar sobre aquello que cree. Seducido por el materialismo, tomó el camino del pensamiento basado en las pruebas materiales, una lucha para que la fe ciega se había mostrado impotente. El progreso científico e industrial convirtió al hombre en un ser positivo. Él quiere darse cuenta de todo, quiere saber el porqué y el cómo de cada cosa. Comprender para creer se tornó una necesidad imperiosa. Los dogmas de las religiones ya no tienen dominio sobre él. El hombre quiere saber de dónde viene y a dónde va. Si se le señala un fin que no corresponda ni a sus aspiraciones, ni a la idea que se forma de Dios, ni a los datos positivos que le suministre la ciencia, si además se le imponen para alcanzarlo condiciones cuya utilidad no admite su razón, todo lo rechaza. Doctrinas como el positivismo le parecen aún más racionales, porque en ellas se discute y se raciocina. Un raciocinio falso, es verdad, pero prefiere razonar en falso a dejar de razonar. Es lógico que así suceda. Debemos admitir que entra en las leyes de la naturaleza. La humanidad, en forma colectiva, así como los individuos, tiene su infancia y su edad madura. Cuando se encuentra en la madurez, arroja a la distancia sus pañales y quiere hacer uso de sus medios, esto es, de su inteligencia. Querer hacerla retroceder o que permanezca estacionaria es tan imposible como obligar a un río a remontarse hasta su fuente. Esta filosofía, más sutil o menos franca que el materialismo, no afirma nada ni niega nada, prescindiendo de todo estudio metafísico, de toda indagación de las causas primarias. Establece que el hombre no puede saber nada acerca del principio de las cosas. Por consiguiente, el estudio de las causas del mundo y de la vida sería superfluo. Todo su método se relaciona con la observación de los hechos comprobados por los sentidos y de las leyes que lo rigen. No admite más que la experiencia y el cálculo. Sin embargo, el rigor de este método ha tenido que doblegarse ante las exigencias de la ciencia y el positivismo, como el materialismo, a pesar de su horror a la hipótesis. Se ha visto obligado a admitir teorías no verificables por medio de los sentidos. Así es que razona sobre la materia y la fuerza, cuya íntima naturaleza le es desconocida, que admite la ley de atracción, el sistema astronómico de Laplace, la correlación de las fuerzas, cosas todas imposibles de demostrar experimentalmente. Sin embargo, no se puede desconocer que el positivismo ha tenido su razón de ser y ha proporcionado incontestables servicios al espíritu humano, al obligar a éste a estrechar cada vez más sus argumentos y a precisar sus teorías y a dar una parte más amplia a la demostración.
cansados de abstracciones metafísicas y de vanas discusiones de escuelas, sus fundadores han querido colocar a la ciencia sobre un terreno sólido, pero la base escogida por ellos era tan estrecha que a su edificio le faltó amplitud y solidez. Y al querer restringir el dominio del pensamiento, aniquilaron las más hermosas facultades del alma. Al rechazar las ideas del espacio, de infinito, de absoluto, quitaron a algunas ciencias, a las matemáticas, la geometría, la astronomía, toda posibilidad de desarrollarse y de progresar. Se vio este hecho significativo. En el campo de la astronomía estelar, ciencia proscrita por Augusto Comte como perteneciente al dominio de lo incognoscible, es donde se han realizado los mejores descubrimientos. Vamos ahora a ir a transición actual. Vamos a analizar este tema tan pero tan importante. Hemos visto hasta ahora lo que puede denominarse un período en la humanidad y cómo las diferentes doctrinas surgidas han repercutido en el hombre, derivando en el avance del ateísmo, el debilitamiento de los cultos tradicionales y creando un vacío espiritual para muchos insoportable. Muchas personas demandaban certidumbre para sus existencias y pruebas de que la muerte no era el final de todo. Así pues, por la fuerza misma de las circunstancias, nace la doctrina espírita, surgiendo por medio de la conversación con los muertos y llevando consigo como finalidad el perfeccionamiento moral del individuo. Demostrando que la incredulidad y la simple duda acerca de su futuro mueven al hombre a concentrarse en la vida presente, y con ello el consecuente desarrollo del egoísmo. Al probar el espiritismo de manera evidente la existencia de un mundo invisible, lleva por fuerza al individuo a un orden de ideas muy distinto, puesto que amplía el horizonte espiritual, limitado hasta entonces a la tierra. La importancia atribuida a la vida corpórea disminuye conforme va creciendo la de la vida espiritual. A su vez, esta conduce a la práctica de la caridad, y la caridad ha de nacer el sentimiento de la fraternidad, y sobre esos cimientos que se erigirá el edificio social del porvenir. Vamos a hablar ahora de la hora presente, el momento actual, hacia dónde está entrando esta humanidad, que se va entrando en un periodo distinto, porque hay ciclos que se van terminando y otros que se van abriendo en nuestro horizonte. Comencemos a analizarlos, porque estos nuevos paradigmas serán los que regirán la vida de las futuras sociedades. La hora presente es una hora de crisis y de renovación. El mundo está en fermentación. La corrupción aumenta, la sombra se extiende, el peligro es grande, pero tras la sombra entrevemos la luz. Tras el peligro vemos la salvación. Una sociedad no puede perecer. Si lleva en sí elementos de descomposición, lleva también gérmenes de transformación y de reedificación. La descomposición anuncia la muerte, pero procede también al renacimiento, puede ser el preludio de otra vida. ¿De dónde vendrá la luz? La salvación, la reedificación. No es de la Iglesia, esta impotente para regenerar el espíritu humano. No es de la ciencia, no se ocupa de los caracteres ni de las conciencias, sino solo de lo que hiere los sentidos. Todo lo que forma la vida moral, todo lo que forma los grandes corazones y las sociedades fuertes, la abnegación, la virtud, la pasión del bien, todo esto no cae bajo el dominio de los sentidos. Para elevar el nivel moral,
para detener esas dos corrientes de la superstición y del escepticismo que conducen igualmente a la esterilidad, lo que necesita el hombre es una nueva concepción del mundo y de la vida, que apoyándose en el estudio de la naturaleza y de la conciencia, en la observación de los hechos, en los principios de la razón, fije la finalidad de la existencia y regularice nuestra marcha hacia adelante. Lo que necesita es una enseñanza de la que se deduzca un móvil de perfeccionamiento, una sanción moral y una certidumbre para el porvenir. Ahora bien, esta concepción y esta enseñanza existen ya y se vulgarizan todos los días. En medio de las disputas y las divagaciones de las escuelas, una voz se ha dejado oír, la de los muertos. Desde el otro lado de la tumba se han revelado más vivos que nunca. Ante sus instrucciones ha caído el velo que ocultaba la vida futura. La enseñanza que nos dan llegan a reconciliar todos los sistemas enemigos, y de las cenizas del pasado llegan a hacer brotar una llama nueva. En la filosofía de los espíritus encontramos la doctrina oculta que todo abarca y todas las edades. Esta doctrina la hace revivir, reúne los restos esparcidos y los adhiere unos a otros con un poderoso cemento para reconstruir un momento capaz de amparar a todos los pueblos y a todas las civilizaciones. Para asegurar su duración, la sienta sobre la roca de la experiencia directa, del hecho renovado sin cesar. Gracias a ella, la certidumbre de la vida inmortal se precisa a los ojos de todos, con las existencias innumerables y los incesantes progresos que nos reserva en la sucesión de las edades. Semejante doctrina puede transformar a pueblos y a sociedades, llevando la claridad a todas partes donde existe la noche, haciendo que se funda a su calor todo lo que hay de hielo de egoísmo en las almas, revelando a todos los hombres las leyes que les unen con los vínculos de una estrecha solidaridad. Hará la civilización con la paz y la armonía. Por ella aprendamos a obrar con una misma inteligencia y con un mismo corazón. La humanidad, consciente de su fuerza, avanzará con un paso más firme hacia sus magníficos destinos. El espiritismo es acogido fervorosamente por todos aquellos a quienes la punzante incertidumbre de la duda atormenta, y que no encuentran ni en las creencias ni en las filosofías vulgares lo que buscan. Tienen a su favor la lógica del raciocinio y la sanción de los hechos. Autores, fundadores y promotores de todos los sistemas materialistas y sus derivados, sin excepción, solo se han propuesto organizar la vida material de una manera que sea para todos provechosa. No cabe duda de que su finalidad es admirable, pero resta saber si en este edificio no falta el cimiento que la sustente, el cual es el único que podría consolidarlo y darle la posibilidad para que fuese realizable. Lo que falta al hombre es, pues, certeza y fe en el futuro. Vamos a preguntarnos ahora cuál es el objetivo de la existencia humana, cuál es el objetivo del hombre aquí en la tierra. Dios se la impone con el objetivo de hacerlo llegar a la perfección a todos los espíritus que encarnan aquí en la tierra. Para algunos de ellos es una expiación, para otros es una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. Y para cumplirla, el espíritu toma en cada mundo
un instrumento en armonía con la materia esencial de dicho mundo, a fin de ejecutar allí, desde ese punto de vista, las órdenes de Dios. Vamos a continuar analizando el libro de los espíritus, donde nos dicen los espíritus superiores que de ese modo, al participar en la obra general, también adelanta. O sea que todos nosotros somos parte de esa obra, ¿sí? Mientras trabajamos, nos esforzamos y progresamos espiritualmente, estamos contribuyendo a esa obra general. La acción de los seres corporales es necesaria para la marcha del universo, pero Dios, en su sabiduría, ha querido que en esa misma acción ellos encontrasen un medio de progresar y aproximarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Y pregunta Allan Kardec si los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien tienen necesidad de la encarnación. Y le dicen que todos son creados simples e ignorantes, parten desde el mismo punto y se van instruyendo en las luchas y en las tribulaciones de la vida corporal de cada encarnación. No es posible que Dios, siendo justo, hiciera que algunos fueran dichosos sin penas ni trabajo y por consiguiente sin mérito. Profundicemos ahora también esa pregunta que Kardec le dice a los espíritus superiores y le formula que de qué vale a los espíritus seguir el camino del bien si eso no los eximen de las penas de la vida corporal. Esta es una pregunta excelente porque muchas veces nosotros planteamos nuestros objetivos con una finalidad, ¿no? Tenemos que tener un sustento. Decimos, bueno, pero si voy a hacer semejante esfuerzo, semejante proyecto, quiero saber bien por qué lo tengo que hacer. Los espíritus superiores le respondieron a Kardec que alcanzan más rápido el objetivo, haciendo justamente transitar por el camino del bien. Y además, las penas de la vida suelen ser la consecuencia de la imperfección del espíritu. Cuantos menos imperfecciones tienen, menos tormentos padecen. El que no es envidioso, ni celoso, ni avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que nacen de esos defectos. El espiritismo es un faro encendido en las tinieblas del alma. Viene a sacar al hombre de la duda, viene a llenar el horroroso vacío de la incertidumbre, no como una vaga esperanza, sino con pruebas irrecusables resultantes de la observación de hechos. Viene a reanimar la fe, no manifestando cree, pues eso es lo que te ordeno, sino observa, toca, comprende y cree. El espiritismo prueba, por la experiencia, las relaciones incesantes del mundo visible con el mundo invisible. Presenta a los espíritus como un ser circunscripto, semejante a nosotros, con la sola excepción de la envoltura corporal de la que se desprendió. Y sabemos bien que el alma en ese estado de espíritu constituye uno de los engranajes, una de las fuerzas vivas de la naturaleza. Ya no es un ser inútil que no piensa y que no tuvo más que una corta trayectoria en la eternidad. Es siempre y por todas partes un agente activo de la voluntad de Dios para la ejecución de sus obras, y así conforme a la doctrina espírita todo se concatena, todo se eslabona en el universo. Y en ese gran proceso, admirablemente armonioso, los afectos sobreviven. Lejos de extinguirse, ellos se fortifican y se depuran. Nuestros sentimientos es lo que nos va a fortalecer, que es la ley universal que rige, que es el amor. Nosotros entre los seres, amándonos unos con otros, eso nos va a unir eternamente en nuestra inmortalidad de nuestro ser. Nos va a estar uniendo los lazos de amor. Vamos a hablar ahora un poco acerca del alma. Nos preguntamos, ¿qué es el alma? Es un espíritu encarnado. ¿Y qué era el alma antes de unirse al cuerpo?
el alma antes de unirse al cuerpo, nos dicen los espíritus superiores, era un espíritu. Por eso allí tenemos dos palabras. Cuando el espíritu está encarnado, lo designamos con la palabra alma, y cuando se encuentra en el mundo espiritual, lo designamos con la palabra espíritu. Sí, y vamos a ir redondeando estas ideas que ya hemos visto en otras emisiones pasadas, donde, por ejemplo, decimos si las almas y los espíritus son lo mismo, y tenemos que ratificar que sí, que son las almas, son los espíritus, ¿sí? Como bien decimos, diferenciamos a los espíritus encarnados para decirlo que es el alma, ¿no? Cuando tiene un cuerpo, el espíritu, le vamos a decir, en vez de espíritu, vamos a decir alma. Y al cuerpo y a ese espíritu, a esa alma, los une un lazo, ¿sí? Ese lazo es un lazo periespiritual, ¿sí? Que une al alma y al cuerpo y que mantiene justamente la conexión del cuerpo físico con el espíritu mientras está encarnado. Pero nos encontramos en este momento en que abordamos las conclusiones con la incredulidad que ha ido pasando por estos sistemas distintos, aquellos que no pudieron creer en las diversas religiones por falta del raciocinio, aquellos que tampoco se sienten identificados totalmente con la doctrina materialista, con el positivismo, porque no encuentran un alimento espiritual para sus almas. Entonces, nos preguntamos cómo entender que la incredulidad y la indiferencia hayan crecido incesantemente en el hombre. Se podrá decir, ¿no se le enseñó diariamente que no existe nada más allá de nuestros sentidos? Sin duda que le fue enseñado. Se percibe así el vacío moral que la incredulidad y el materialismo van creando en torno al hombre. Se comprende que semejantes doctrinas cavan un abismo para la sociedad y que destruyen los vínculos más sólidos, los de la fraternidad. La fe ciega tuvo su razón de ser y aún mismo su necesidad, pero en un cierto periodo de la historia de la humanidad. Si se hubiese seguido siempre el movimiento progresivo del espíritu humano, no habría incrédulos, porque está en la del hombre la necesidad de creer, y creerá si se le da un alimento espiritual en armonía con sus necesidades intelectuales. Por eso el espiritismo está destinado a aquellos que el alimento intelectual que le es brindado no les satisface y su futuro no puede ser incierto. Lejos de ello, ha franqueado rápidamente un camino lleno de preconceptos, cómo y por qué por medios lograran la transformación de la humanidad. Es lo que nos resta analizar. Vemos allí que la doctrina espírita es una doctrina muy joven, que apenas en poco más de 160 años, esta doctrina ha crecido a nivel mundial rápidamente, así como fue el cristianismo. Y muchas veces nosotros decimos que es ese cristianismo revivido, ¿sí? Que ha vuelto a traer las enseñanzas del Maestro Jesús y a profundizar y a iluminar a toda la humanidad. Y ahora, para cerrar todas estas reflexiones de la mano de este gran filósofo León Denis y de el amado maestro Allan Kardec, que ha codificado todas las enseñanzas de los espíritus, recurrimos a estas dos últimas reflexiones. La primera cosa que se pregunta Kardec es: ¿cómo se explica que tantos filósofos antiguos y modernos hayan discutido durante tanto tiempo acerca de la ciencia psicológica sin haber llegado a la verdad? Y los espíritus superiores le contestan: esos hombres fueron los precursores de la doctrina espírita eterna. Prepararon el camino, eran hombres y como tales se equivocaron a veces porque confundieron sus propias ideas con la luz.
Sin embargo, incluso sus errores sirven para hacer resaltar la verdad, pues muestran el pro y el contra. Por otra parte, entre esos errores se encuentran grandes verdades que un estudio comparativo os permite comprender. Y Kardec les pregunta nuevamente a los espíritus superiores para que lo esclarezcan. ¿No es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de estudios que, por el contrario, deberían mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? ¿Será preciso concluir de ahí que esos estudios son peligrosos? Y responden los espíritus superiores. No es verdad que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. El hombre es quien infiere de ellos una conclusión falsa, pues puede abusar de todo, hasta de las mejores cosas. Por otra parte, la nada los asusta más de lo que tratan de aparentar. Los espíritus fuertes suelen ser más fanfarrones que valientes. La mayoría de ellos solo son materialistas porque no tienen nada con qué llenar ese vacío. Ante el abismo que se abre a sus pies, mostradle una tabla de salvación y de inmediato se aferrarán a ella. ¡Qué maravilla! Poder agradecer a Dios, al Maestro Jesús, nuestro Espíritu regente, guía y modelo de la humanidad, por habernos permitido a través del Espíritu de verdad poder conocer esta hermosísima doctrina que nos ayuda a esclarecernos y a tener esa paz y tranquilidad conquistada a través del conocimiento, porque el conocimiento nos salvará. Y ya esa fe no será una fe ciega, sino que será una fe sustentada en la razón. Entonces, aquí podemos comprender, gracias a la doctrina espírita, que la ciencia y la religión pueden ir de la mano. Gracias, Kardec, gracias a los espíritus superiores por tan hermoso regalo que nos han brindado. Vamos así, si te parece, Alejo, a mencionar los libros de consulta que hemos utilizado para esta exposición: el libro de los espíritus de Allan Kardec y el libro Después de la muerte de León Denis. Vamos a invitarlos a todos. La verdad que toda esta tarde que hemos estudiado y analizado, tomado este tiempo tan pero tan rico, estamos muy pero muy felices por haber profundizado estos temas que tan pocas veces se pueden llegar a tocar y a presentar. Estamos muy pero muy contentos y con esta alegría, porque así tenemos que estar. Cada vez que terminamos de estudiar, estar felices y alegres, porque estamos iluminando nuestra alma, estamos iluminando nuestro conocimiento. Y así, con esa luz maravillosa que está irradiando en nosotros, vamos a elevarnos en el pensamiento y en el sentimiento a Dios, en una oración que vamos a hacer en conjunto. Vamos a unir nuestros corazones para sentir cómo nos envuelve la luz divina a medida que nos vamos sintiendo cada vez en una sintonía más profunda con nuestros espíritus guías. Vamos a dar gracias por sobre todas las cosas a Dios, al Maestro Jesús, por todas las enseñanzas recibidas, implorándoles que nos ayuden a elevar nuestras miradas por sobre esas posiciones extremas, esas luchas de opuestos, para poder vislumbrar allá a la distancia el horizonte de ese amanecer que nos ofrece la doctrina espírita con su nuevo paradigma para poder vivir la vida de una manera completamente diferente, a fin de que en breve pueda reinar en la tierra esa sociedad fraternal, solidaria y caritativa que todos deseamos. Vamos hacia dar gracias a lo alto por esta posibilidad
de haber estado instruyéndonos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a compartir una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec que dice: solo la reencarnación puede decir al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra, así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este contenido de este video del día de hoy para apoyarnos en la divulgación justamente de la doctrina espírita y para que cada vez podamos conocer y poder ser cada vez más los que estamos aquí conociendo esta bella doctrina espírita. Vamos a invitarlos ahora al próximo jueves a presenciar a las 19 horas de Argentina la práctica del Evangelio en el hogar, y allí están todos invitados, donde vamos a poder tocar temas actuales, historias hermosas de nuestro querido Maestro Jesús y de otros autores que siempre presentamos, espíritas, dentro de esas reuniones tan pero tan bellas todos los jueves. Así que están todos invitados el próximo jueves. Gracias, Giselle, por haber compartido esta tarde junto a nosotros y haber traído estos temas tan pero tan necesarios para nuestro espíritu. Muchas gracias también a vos, Alejo, y a todos los que están aquí presentes, comprometidos con el estudio serio de esta maravillosa doctrina. Los invitamos a que puedan recurrir a los textos y a los libros para hacer sus resúmenes, para reestudiarlos y analizarlos y pasar todas las enseñanzas por el tamiz de la razón. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo fraternal para todos y mucha paz.